Ya estamos acá en modo país para compartir con ustedes la primera entrevista en la que contamos con Ana Prada. Ella es cantautora y nos va a estar presentando Dulces Pecadoras del ciclo Marea en la Sala Citarrosa el 19 de agosto a las 20 y 30 horas. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días, la verdad que un gusto estar aquí. Un poco celebrando la lluvia por un lado y por otro lado llegando a las corridas justamente porque bueno, llovió bastante, parece. Y bueno, felices de estar primero formando parte de este ciclo que es muy prestigioso y donde se están presentando un montón de artistas uruguayas e internacionales. También hay artistas argentinas, brasileñas, etcétera, de un gran nivel. Y bueno, y con un show compartido, en realidad no es un show exclusivamente mío, sino que es con La Dulce, que es una banda integrada, por eso el chiste de poner Dulces Pecadoras, porque yo tengo un disco que se llama Soy Pecadora. Entonces, y ellas son La Dulce. Y bueno, somos todas mujeres, 7 mujeres arriba del escenario. 7 mujeres. Eso es interesante porque quizá no es tan común ver en la escena musical mujeres instrumentistas. Sí, quizá cantando, coristas, al frente de algún proyecto, pero por suerte cada vez más. Somos 7 mujeres arriba del escenario, de piano, bajo, batería, percusiones, guitarras. Como que se arma un sonido muy lindo, los ensayos son muy divertidos. Y bueno, la otra, digamos, compositora y cantautora que nutre el repertorio de este show es Samantha Navarro, que es una gran compositora y cantora uruguaya que tiene muchísimo material, muchísimos discos. Excelente, o sea, somos de la misma edad, pero en realidad fue inspiradora para mí porque ella compone desde hace muchísimo tiempo. Yo no tanto, empecé más de grande. Y siempre fuimos como muy amigas y bueno, ella fue una de las personas que me ayudó a perderle el miedo a eso de expresar tus propias emociones, ¿no? A veces es más fácil interpretar y no te animás como a mostrar un poco lo tuyo y bueno, Samantha fue una de las personas que me empujó a eso. Y bueno, estar compartiendo este show está buenísimo, la verdad. Esto se va a estrenar entonces el día sábado, va a ser que se van a estar presentando, ¿verdad? El día sábado en la Sala Citarrosa, 20 y 30 horas. Abre el show Rodra, que es una compositora joven, emergente, pero ya no tan emergente, porque es bastante conocida, Rodra muy buena. O sea que primero está Rodra con 4 o 5 canciones. Y después se viene se viene el show de las Dulces Pecadoras. Las Dulces Pecadoras. Hablabas de que Samantha te impulsó mucho a esto de anímate a decir lo que sentís, a contar, a cantar lo que sentís. Sí. ¿De dónde justamente relevás, de dónde vos buscás esa inspiración y qué contás en esas canciones que hablan, incluso hay una trilogía muy interesante, sí, ¿no? Que hablan como muy desde lo personal? Sí, bueno, mis 3 primeros discos se llaman Soy Sola, Soy Pecadora y Soy Otra, que fue medio sin querer queriendo. El primero fue conscientemente Soy Sola, porque yo venía trabajando en la música, vengo de una familia donde lo que había que hacer era venir a Montevideo, somos de Paysandú. Mis padres hicieron el esfuerzo de poder traernos a Montevideo a estudiar una carrera universitaria que antes era muy difícil en el interior. Y bueno, me recibí de psicóloga, hice todos los deberes y en paralelo siempre con la música. Entonces, trabajando como en proyectos colectivos con otras personas, canté con mis primos Daniel Drexler, que somos primos hermanos, por cuestiones de coincidencia familiar, de verano juntos, etc. Después canté con Rada para Niños, con el Cuarteto Vocal La Otra, que éramos 4 mujeres a capela, sin instrumentos, que fue una experiencia extraordinaria, la verdad, de mucho aprendizaje. Y después, en ese proceso, ya me había recibido, ya había empezado a trabajar más que nada de la música, no de la psicología. Ahí se bifurcaron los caminos de la vida. Sí. No son los que yo esperaba realmente. Totalmente. Y bueno, y ahí empecé como a cantar y a dedicarme a la música y a los talleres de canto colectivo y cosas relacionadas solo con la música. Y no me animaba a componer y a hacer mis propios discos. Hasta, qué sé yo, entrada en los 30, te diré. Y ahí Samantha tuvo mucho que ver. Y un poco la inspiración siempre es el amor, el desamor. Yo creo que eso es un móvil muy grande a la hora del arte en general, ¿no? Incluso yo leía la historia, no sé, Alejandro Magno era un despechado amoroso y emprendía las guerras, qué sé yo. Siempre hay un transformo. Yo creo que es un móvil enorme para muchos ámbitos en la vida, el amor
y el desamor, el despecho también. Y para el arte ni que hablar. Y la música quizás sea de los canales más rápidos o de mayor llegada en esas cuestiones. Y también de amores más grandes, más universales, que tienen que ver con el sentir de los pueblos, sobre todo la música popular latinoamericana, el folclore. Vemos que toma muchas de las temáticas de la realidad rural, de la realidad del hombre de campo, de la mujer de campo, de esa vida, de esos paisajes. Y mi disco Soy Sola, un poco por ser mi primer trabajo solista y yo venir del campo, yo viví en el campo, en Paysandú mucho tiempo y todo lo demás, eso es algo que se dice mucho en el interior, ¿viste? Se dice, ay, mijita, yo soy sola, entonces... Y a mí me daba gracia porque somos todos solos, estamos con solos o estamos... Claro, nacés solo, te morís sola, bueno. Sí. Entonces por eso surgió Soy Sola y después surgió la canción Soy Pecadora, que ya toma otras temáticas, digamos, más del amor y del despecho y de la temática de género, de las mujeres que siempre hemos caído mucho más rápido. Desde Eva a esta parte nos han exigido mucho más en ese sentido, sobre todo con los temas amorosos. Y bueno, como que empezó un poco para decir, este es mi primer trabajo solista, soy sola, además de todo esto que hago, también soy sola en esto. Y bueno, y después surgió Soy Pecadora y Soy Otra. Y después muchos discos más, colaboraciones, grabé un disco con Teresa Parodi, que lo compusimos juntas en Argentina. Nada, ya empecé a dedicarme de lleno a lo mío, etcétera, etcétera. Con títulos muy particulares, ¿no? Porque está disco de No. Es el último. Que es genial como título, pero además es genial esas 8 canciones que tiene dentro. Muchas gracias por escucharlo y bueno, me alegro que te hayan gustado. Es lo anti-marketing, ¿no? Sí. Todo el mundo me decía, sí. ¿Cómo le vas a poner a un disco No? ¿Entendés? Claro. Es como que ya empieza perdiendo el disco. Y en realidad lo pensé mucho y dije, lo quiero hacer porque es lo que quiero decir. Quizá cada disco es como un pedacito, un paquetito de tu vida, una etapa. Antes salía en formato físico, ahora se sube a las redes, eso es raro. Sí. Pero bueno, es como, bueno, en este pedacito de canciones hay un montón de vida mía donde me pasaron muchas cosas. Me fui a vivir nuevamente al campo, a una chacra cerca de San Jacinto, perdí a mi madre, fui madre, me separé, me volví a noviar, me pasó de todo. Además de seguir trabajando muchísimo con la música y viajando, etcétera, etcétera, en mi vida personal fue muy intenso emocionalmente. Entonces, también fue un periodo donde yo tuve que aprender a decir que no a un montón de cosas, a ponerme mis propios límites y a poner límites a las demás personas. A veces las mujeres, sobre todo, por eso ahí también me resulta interesante el tema de que se llame No y darle una lectura de género. Nos cuesta mucho a veces encontrar nuestro propio deseo y poner nuestros propios límites, porque hemos sido históricamente, milenariamente entrenadas para obedecer y para decir que sí, o para tratar de ser lo que, a ver si esto se entiende, lo que el otro espera de nosotras. Entonces a veces nos cuesta encontrar qué es lo que queremos. A veces está bueno querer lo que la otra persona quiere, decir, sí, ¿qué hacemos? Y lo que vos quieras. Y está buenísimo, se disfruta un montón, tanto varones como mujeres. Pero a ver, quizá eso de defender nuestro deseo, nuestro sueño, nuestro ideal, o de poner límites, a veces nos cuesta un poco más. Entonces totalmente. Me gustó ese no, que es, quizá, lo decía un filósofo, no lo inventé yo, como la plataforma o el primer escalón hacia la libertad. ¿Y hasta dónde te abrís, Ana? Porque uno a veces ve a los músicos y dice, no, nosotros mostramos una parte de nosotros y en realidad esto es una representación de un personaje dentro de un marco que es un espectáculo y que forma parte de un show. Y recuerdo que acá, por ejemplo, en Modo País recibimos una vez al expresidente de Nacional, Ricardo Alarcón, sí, que más allá de su gusto por el club, dejó un mensaje que invita a la reflexión, que es esto de que nosotros somos máscaras. Ajá. Y que de cierta forma detrás de nosotros se esconde nuestro otro yo, ¿no? Esa otra personalidad. Sí. Entonces vos en los shows, digo, al abrirte, al contar cosas de vos, al hablar sobre Paysandú, también tu ciudad natal, ¿hasta qué punto te mostrás como la Ana de los amigos, de la familia? Es re lindo lo que decís y muy interesante lo que planteás, porque incluso yo lo hablo mucho con una amiga que es Roxana Blanco, que es actriz, que ahora estuvo mucho con José Sacristani, es la que hizo la película con él. Sí. Tenemos las reuniones de los lunes, porque como tenemos días libres raros nosotros, las reuniones de los lunes, y hablamos mucho de eso, ¿no? De que el actor es un actor,
Tiene que hacer todo un trabajo previo para encarnar un personaje. En cambio, el músico o la música, la persona que sube al escenario a cantar, canta su vida, canta su historia. Hay personajes, hay músicos o músicas que son un personaje, que se visten de una manera, que actúan... Y hay otras u otros que no, qué sé yo. En mi caso particular, y por eso es re interesante lo que decís, yo me he abierto un montón. A veces pienso en retrospectiva y digo, quizá me abrí demasiado, quizá me entregué demasiado, incluso hasta en mi vida privada, me inmolé, siento que está acá, que lo contaste todo. Lo di todo, me inmolé. Y a la larga, ¿sabés que eso se compensa en una re buena? Porque tengo un público muy fiel, que me quiere mucho, y no es un público mega masivo ni nada, o sea, no te lleno estadios de 10.000 personas, pero la gente que me sigue, que no es poca, es una gente muy activa, muy fiel y que nos queremos mucho. Entonces, yo creo que de alguna manera esa honestidad de ser quien sos se te vuelve, se te agradece de alguna manera. Un poco eso de lo que das en la vida también de alguna manera te vuelve. Y yo lo siento mucho con el público porque me siento muy querida por el público. ¿Tendrá algo que ver esto con la parte de psicología, con aquel semestre que hiciste de comunicación, por ejemplo? ¿Cómo sabés todo de mi vida? Bueno, son cosas básicas. Lo bueno es que no tiene mucho de derecho, ¿no? Porque me torcí. ahí arrancaste. Entonces aquello del derecho, ahí sí lo dejaste de lado. Pero ¿Cómo lo demás quiero sí. que hayan investigado en mi vida? La verdad que se agradece. Empecé estudiando Derecho yo. Claro. Ahí Entre te viniste, otras cosas, pero sí. ¿Qué te ibas al Sporting a desbundarte? Te ibas a desbundar al bar Sporting, claro, todo, a tomar garapa miel, claro. y medio, pero ese que es caña con vermú. El fuertito, sí, el que es de verdad. El de verdad, el posta. El posta. El que la gente de campo conoce. Sí, la verdad que fue... La avenida de Paysandú para acá fue un desarraigo muy grande, y claro, me gusta comentarlo en este canal que se ve en todo el país, Modo País. Sí. Quienes hemos sido del interior, y sobre todo en mi época, había discriminación. Había discriminación, claro, con la gente del interior. Claro. Que habla de una gran ignorancia de la gente de Montevideo, ¿verdad? Totalmente. Porque nada más rico y más vasto que nuestro interior. Y diverso. Somos un país chiquitito así, con una diversidad extraordinaria, hasta en la forma de hablar. Sí. Y me acuerdo que elegí estudiar Derecho, entre otras cosas, porque nosotros vivíamos en la esquina de la sede de Nacional. Yo soy de Nacional, tú que mencionaste Alarcón. En la esquina de la sede, en un edificio. Ahí cerca de 8 de octubre. 8 de octubre y Secoilla. Claro. Yo estaba ahí parando, en el apartamento que mis padres fueron comprando el banco hipotecario con un esfuerzo bárbaro. Y era la manera más fácil de ir a estudiar a una universidad que quedaba sobre 18. Pasaba el túnel, sabía que los ómnibus me dejaban ahí. Era fácil, a mí me daba un miedo horrible de perderme, no había GPS y me daba mucha vergüenza preguntar, porque te daba vergüenza ser del interior, ¿entendés? En aquella época, una locura. Sí, te entiendo perfecto. Mira lo que me pasó, una anécdota graciosa. Yo empecé a estudiar, después de Derecho empecé un semestre en Ciencias de la Comunicación, amo el trabajo que ustedes hacen. Pero ahí te quedaba más lejos. Ciencias de la Comunicación no estaba tan a mano. No, ahí ya me desvié un poco, funcionaba abajo en la morgue del Pedro Vizca, allá abajo, claro. No me acuerdo dónde funcionaba, donde ahora creo que Facultad de Economía, por allá, por Gonzalo Ramírez. Gonzalo Ramírez, época. Sí, claro. Y después empecé Psicología, que funcionaba también allá, no sé si el Pedro Vizca no era Psicología, estoy entreverada, como también por Ramón Anador para allá abajo. Hice un semestre, después me cambié a otro instituto, pero hice un recorrido ahí encuentra tu destino. Y me acuerdo que estaba en Psicología en taller, que era una materia que participábamos aportando lo que aprendías en las otras materias también. Y un día levanté la mano y hablé. Entonces a la salida una compañera me persigue y me dice, ¡ay, hola! ¿Vos de dónde sos? Yo soy de Paysandú. ¡Ay, vos sos del interior! Sí, le digo, ¿por qué? No, porque hoy que hablaste en clase me di cuenta que hablas distinto. Porque nunca habías hablado. Claro, ¿entendés? Que hablas distinto, pero vos sabés que así a simple vista no se te nota para nada. No, te juro que me da vergüenza ajena del nombre de los montevideanos. Me entré a reír y le digo, ¿qué querés? Que venga con 2 trenzas y una o sea, qué ignorancia. Así que bueno, esa cosa de haber sentido un poco
y que te miraran así como un poco inferior porque venís del interior, me parece horrible. Vos has hablado de esa mirada en el campo que a mí me impresiona mucho cuando vas al campo y que lográs ver bien a lo lejos, ¿no? Y que aparte tenés el oído agudo para escuchar de lejos. Esto de Montevideo te agobió. ¿Y Buenos Aires? Mirá, peor, ¿no? Buenos Aires es terrible, pero al mismo tiempo también es como que me pone en un lugar donde, qué sé yo en Buenos Aires viví una época en un monoambiente que había alquilado un amigo. ¿Te morías? Entonces, entre gira y gira, o no me convenía volverme, me quedaba. Y arrancaba como una especie de vida rara, porque viste que es una ciudad que vive de noche a cualquier hora, te despertás a las 3 de la mañana, está abierto el restaurante Sí. enfrente, es como raro, viste, hay movimiento. Entonces entraba como en una sintonía rara que la aguantaba un tiempo. Después necesitaba venirme para acá. Tengo una casita en La Esmeralda, que en el medio del monte, me iba al medio del monte. O sea, esa combinación de del aturdimiento de la ciudad y poder después tomarte un respiro en el ver lejos, en el horizonte, para mí es esencial. Me he sentido privilegiada por poder tener esa posibilidad. Por mi trabajo, no es que vivía en un palacio, no, venía del monoambiente en Buenos Aires, interior, del Pozo del Ducto, peor todavía. que incluso en la necesidad de la vida, ¿no? Y cómo la naturaleza se adecua a lo que sea. Me acuerdo que la banderola de la cocina que daba a un ducto interior, le empecé a poner miguitas. Entonces empezaron a venir unos gorrioncitos, porque era chiquito, las palomas no entraban. Entonces empezaron a venir unos pajaritos, unos gorrioncitos, los pardal, como le dicen los brasileros, los clásicos gorrioncitos. Sí, chiquititos. Todas las mañanas les ponía y me cantaban los gorrioncitos en la ventana. O sea, cómo la naturaleza se abre paso. En esas ciudades tan grandes ves que una paloma anidando en una ventanita, en un edificio, una florcita saliendo en el medio del cemento, y decís que la fuerza de la naturaleza, ¿no? Como que en todos lados, sabiendo observarla ves. ¿Y tus padres qué te decían? Porque tuviste, bueno, primero esos intentos de derecho, comunicación, psicología, pero la música siempre acompañaba. Bueno, tu papá es músico también, Sí. pero digo... Ingeniero agrónomo que toca la guitarra. Exacto. El que alegra las Cantarolas, reuniones. ¿no? Vos hablás de las cantarolas en Las familia. cantarolas, las Divino. cantarolas. Pero esto de irte a Buenos Aires, esto de inclinarte al final por la música, ¿qué opinión generaba en tu casa? Mira, mi padre siempre fue como él se ve que tuvo eso y viste que los hijos y las hijas un poco desarrollamos quizá algún sueño que no, si lo ves psicoanalíticamente, que estás actuando de lo que quedó del entramado familiar. Mi padre se siente como muy orgulloso ahora, ¿no? Después de que vio que siempre nos han permitido como hacer un poco buscar nuestro propio sueño, nuestro propio destino, sin imposiciones autoritarias de alguna manera. A mi viejo le hubiera encantado que estudiara agronomía, porque yo lo acompañaba a él desde chiquita a todos lados, a todos los trabajos, y siempre me gustó y siempre supo que me podía ir bien ahí, porque a mí me interesaba cómo funcionaba la cosechadora, me interesó mucho siempre eso. Y después quizá para diferenciarme de él, como un acto de rebeldía, me metí en la música, que hoy por hoy él está muy orgulloso, me consta. Y mi madre, me acuerdo una vez que fui a Buenos Aires, que tocaba en un teatro que estaba lleno, en el Ateneo, y había cola afuera, y llega mi madre al camarín y me dice, ¿quién toca? Yo, mamá. Y me muero. Pero ¿y toda esta gente que está ahí afuera, viene a verte a vos? Sí, viene a verme a mí. Pero mirá vos, me dice, yo no sabía que te iba tan bien. Le digo, ay, mami, qué suerte, mamita. Mamá, otro plan, ¿viste? Qué bueno que lo pudo conteniéndome ver, en las ¿no? emociones y en las cosas más personales, pero el éxito para ella era verme feliz, verme bien en la vida, en el amor, y se venía mucha gente o poca gente, no le pasaba por ahí. Quedó asombrada igual. Quedó re asombrada, decía, pero no toca nadie más que vos, no, mamá, es un show mío, viene esta gente a verme a mí, estaba copada. Eso, yo creo que uno cuando escucha esas historias piensa mucho en su familia, ¿no? Nuestras familias uruguayas sencillas, en donde hay cosas como esto que nos asombran un montón. Totalmente. Y creo que vale tanto eso. Pero decirle a nuestra audiencia, que algunos quizás no conocen tu música, que el folclore atraviesa tu música. Atraviesa. En realidad, en todos los discos, por más que este último disco tenga un cariz un poco más pop, Más si se pop, quiere, donde estuvieron estuvieron viendo una sí. canción ahí que grabé con Natalia Oreiro, que es más con otro tratamiento sonoro. Hay una milonga, por ejemplo, que se llama Podría Ser, que yo se la hice para cuando mi madre falleció, o sea, la hice muchos años después, no podía en ese momento
hablar de eso, porque lloraba, o sea, era... Entonces, esa milonga la grabamos con el maestro Covelli, que es uno de los guitarristas de Citarrosa, por ejemplo. Y es como un puente muy interesante no porque la canción sea linda o no, te puede gustar o no, pero es como un puente interesante en el sentido que después el disco tiene otros mundos sonoros, pero es como ese link a los otros discos también, donde hay folclore latinoamericano, hay algún joropo, hay algún aire de samba, hay un aire de chacarera. No es un folclore puro, pero tiene muchos aires de esa raíz folclórica que yo me crié escuchando, ¿no? Totalmente. Bueno, perdón, que me ibas a decir de tu hijo, ¿qué nos puedes contar? Porque eso te cambió la vida también, ¿no? Queremos saber de Hugo. Hugo es la cosa más divina, o sea, nunca me imaginé que iba a poder ser madre, o sea, somos dos mamás, no fui yo quien lo llevó en su vientre, vendría a ser como la papá, ponele, por decirlo de alguna manera, somos dos mamás y ha sido lo más extraordinario que me ha pasado en la vida, sobre todo porque me agarró en una edad no tan joven, entonces yo sentí que todo lo que tenía que haber vivido en la vida, eso, en ningún momento sentí, uy, me impide vivir, me estoy perdiendo salir con mi barra de amigas y de amigos al baile, porque me agarró en otra edad, con otro aplomo, y nadie te enseña nada, o sea, vas aprendiendo todo el tiempo, los que te enseñan son ellos, es una dulzura de niño, estoy todo el tiempo... No sé cómo explicarlo, es como que me maravillo de lo que te enseñan y de cómo van descubriendo el mundo, ¿no? Es lo mejor que te puede pasar, ser madres o padres, o criar, maternar, digamos, es lo mejor que te puede pasar. A mí me venía pasando porque hemos criado ovejas, terneros, ¿viste los terneros volando, los machitos que te los venden re baratos, los que te criás a mamadera? Vine haciendo experiencias de crianza en muchas especies, diversas especies. Menos en seres humanos. No me había pasado con seres humanos y es lo mejor que te puede pasar. Todavía no le escribiste canciones, porque sí que te salen medio, ¿no? Te escuché en alguna entrevista. Me encanta cómo nos conocemos tanto. Es como que salen unos panfletos horribles, tipo, sos lo más hermoso del mundo. Una cosa horrible, pero todas las canciones tienen... Por ejemplo, esta milonga Podría Ser, que yo se la hice pensando en mi madre, la terminé, o sea, la cerré, ya estando Hugo en mi vida. Entonces termina diciendo, el viento mueve la espiga, cae la semilla en la tierra, una metáfora muy simple, pero que de alguna manera yo cuando digo eso pienso en él, pienso en eso de que se van, pero también vienen. La vida te compensa de alguna manera. Bueno, muy bien, Ana. Te queremos agradecer estos minutos y bueno, por favor, decirle a la gente que te puede ir a ver este sábado, en la Sala Citarrosa a las 20:30 con el show de Dulces Pecadoras. Ahí está, pueden comprar, las entradas en Ticantel, Boletería del Teatro seguramente también, pero Ticantel ya la pueden reservar. Porque por suerte se está moviendo bien la boletería, no nos está acompañando el tiempo, esperemos que llueva mucho ahora y que el sábado amaine. Y bueno, y también están las canciones y las músicas en Spotify y en esas plataformas. Por supuesto. Así que bueno, nos vemos. Ojalá nos podamos ver también recorriendo el interior. Quizá para el 2024 estamos un poco en eso, presentando el disco No y también de los otros... el disco No de nombre, ¿no? Que el no disco vas a presentar. No, sí, no, sí. No, sí, el disco, no, sí. pero se llama No. Muchas gracias. Ana, Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.